Dios te bendiga, gloria a Dios. Una vez más aquí conectados a través de estos medios que Dios nos ha facilitado en este tiempo para poder transmitir, para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Como bien lo decía el apóstol Eduardo del Castillo, todo esto se presentó gracias a Dios en este tiempo en donde tenemos que sufrir muchas veces esta situación, pero que tenemos a nuestra mano estos medios, ¿no? Estos medios digitales, estos medios de la red de internet para poder transmitir, para poder estar con cada persona que pueda abrir su casa, abrir el lugar de su habitación para que podamos nosotros llegar con el mensaje hermoso de la palabra del Señor. Y les saludo aquí desde el extranjero. Ya me trasladé de la sala y ahora estoy en la oficina. Tremendo viaje que hice de la sala a la oficina. Pero aquí estoy para compartir contigo la palabra del Señor. Y vamos a hablar de Lucas. Lucas capítulo 15. Una preciosa historia, ¿no? Es una historia realmente, que es la historia del hijo pródigo, ¿no? Y vamos a leerla en el versículo 11, Lucas 15, 11. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, ¿no? Le repartió los bienes. El padre no dudó en repartirle de una vez a los dos lo que les correspondía. Pero dice la palabra, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, haciendo el trasteo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿no? Y es a veces lo que pasa con nosotros y sobre todo con la juventud, ¿no? Con los adolescentes que ya a cierta edad se sienten dueños del mundo, ¿no? De que ya pueden ellos hacer muchas cosas, pueden ellos, como se dice, coger el mundo a dos manos y hacer una cantidad de cosas que de pronto ellos se veían como impedidos de hacer anteriormente. Entonces se ven como con esa posibilidad y arrancan pues a comerse el mundo. Y a este hombre le pasó eso, este muchacho. Se fue a una provincia apartada, ni siquiera quería vivir ahí cerquita donde estaba el padre. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿no? Empezó el hambre, empezó la situación difícil, ¿no? Y nosotros cuando tenemos salud, eso mejor dicho, pensamos que tenemos el mundo en las manos. Cuando tenemos dinero, pensamos que tenemos el mundo en las manos. Cuando estamos bien, de pronto sentimentalmente, no nos preocupa nada, ¿cierto? Pero cuando empiezan las cosas a faltar, cuando empieza la escasez, cuando empieza la necesidad, cuando alguna de estas cosas empieza a hacer una falencia en nuestras vidas, allí empezamos a ver el mundo diferente. La prueba, la dificultad nos hace ver a nosotros el mundo diferente, ¿no? Entonces tenemos por eso que aprender siempre a ser mesurados, siempre a estar dirigidos por Dios en todas las situaciones de nuestras vidas y no pensar que de pronto esto nos va a durar para siempre, sobre todo el joven como tiene esa vitalidad, esa fuerza, él piensa que la muerte es para los ancianos nada más, ¿no? Para las personas ya que tienen 100 años, entonces ya se pueden ir tranquilamente al cielo, ¿cierto? Pero ya nos hemos dado cuenta por experiencia en este mundo que la muerte llega a cualquiera, desde los bebés hasta los más ancianos, entonces no tiene edad, la muerte no tiene edad. Y cuando el muchacho, el joven tiene, es adolescente,
y tiene en abundancia, para él tiene en abundancia muchísimo tiempo, es que me queda mucha vida por delante, yo puedo hacer una cantidad de cosas en mi vida porque, todavía me falta a mí como para dejar este mundo, ¿cierto? Y yo te digo, cuando uno tiene mucho de algo, desperdicia. Cuando uno tiene mucho de algo, desperdicia. Y tiende a despilfarrar aquellas cosas que de pronto son valiosas y que de pronto debería cuidar con más dedicación. Y este muchacho, mientras tuvo la plata, mientras tuvo la salud, mientras tuvo la comida, no le faltaba nada, estaba tranquilo y se dedicó fue a desperdiciar la herencia del Padre. Esto nos habla muchísimo, ¿no? De lo que Dios nos ha dado y todo lo que debemos valorar, las cosas preciosas que Dios nos dio. Y dice, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿no? Imagínate, ya tuvo que humillarse, ir a buscar trabajo en una granja, en una hacienda, y allí este hombre de la hacienda, ¿qué es lo que decide darle como oficio? Cuidar animales inmundos. Para los judíos el cerdo es un animal inmundo, ¿cierto? Es un animal que ellos tratan de tener de lejos. Decíamos la vez pasada, hablando sobre el capítulo o el pasaje de el endemoniado Gadareno, cómo el Señor permitió que estos demonios entraran en los cerdos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los llevaran al despeñadero y allí se ahogaran en el agua, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor lo permitió? Porque era ilegal cuidar cerdos en ese tiempo. Eso era ilegal, eso no era permitido. Y sin embargo, ellos lo estaban haciendo. Entonces, cuando este muchacho viene aquí a cuidar cerdos, está en una labor completamente humillante para él, humillante para las personas que de pronto podían conocerlo. Sentía mucha vergüenza de estar él en esa condición, dizque cuidando marranos, ¿cierto? Untándose de ese lodo, untándose de esa inmundicia en la que los cerdos viven, ¿cierto? Y dice, y deseaba llenar su vientre. Mira el extremo al cual llegó este hombre, que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ningún marrano le daba, ¿cierto? Ningún cerdo estaba ahí dispuesto a compartir su comida, ¿cierto? ¿Cómo será la situación de una persona de tanta hambre que desee comer de la basura, desee comer la comida de los animales? Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de todos nosotros, de tener esa situación tan extrema, de tener que mendigar comida, de tener que estar comiendo de la basura, como hemos sabido de muchas personas en muchos países que han llegado a una hambruna tan extrema que han tenido que comer de la basura. Y yo creo que este joven allí, deseando llenar su estómago de esa basura, él se acordaba de las comidas tremendas que tenía ya con su papá, de esa mesa servida, me imagino, con cantidad de festines, cantidad de comida costosa, y de pronto él despreciándola, ¿no? De pronto él mirándola así como, ay, otra vez tal cosa, otra vez tal otra, ¿cierto? Y como despreciando esa situación privilegiada en la que él se encontraba. Y nosotros muchas veces, aun como hijos de Dios, despreciamos la situación privilegiada que Dios nos ha dado. De pronto, si pensamos no solamente en la comida física, sino en la comida espiritual, a veces nos quejamos del líder, nos quejamos del pastor, nos quejamos del ministro. Ah, otra vez esa palabra. Ah, otra vez me van a dar esto. Pero hay personas que desean esa palabra, desean recibir de esas enseñanzas, ¿no? Entonces,
Tenemos que aprender a apreciar lo sencillo, apreciar la enseñanza que el Señor nos da y de la manera que Él nos la brinda. Amén. Y apreciar las personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para enseñarnos, para levantarnos en Él, como dice Efesios 4, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Estos hombres, mujeres de Dios que Dios ha levantado para fortalecer nuestras vidas. Y dice aquí entonces la palabra del Señor, volviendo en sí, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se acordó de la comidita de la casa. Ay, hasta los trabajadores de mi papá tienen muchísima mejor comida de la que yo en este momento puedo tener. Hasta los trabajadores de mi papá. Pero dice la palabra que el hambre, escucha lo que está diciendo esta palabra, el hambre lo hizo volver en sí. El hambre lo hizo volver en sí. Y la palabra, mi hermano, está siendo hablada este tiempo. La palabra está siendo declarada para ti en estos días. Mira que tenemos abundancia de pan. Estamos nosotros nada más como congregación, como pastores, ministrando 3 veces al día la palabra del Señor, ¿cierto? Y ministrando la presencia del Señor. Y de pronto alguna persona dice, pues no, esto no, para mí no es suficiente, ¿cierto? Y de pronto vas a sufrir hambre en algún momento. Porque sabes una cosa, la iglesia va a ser quitada. En algún momento va a venir el rapto de la iglesia y la iglesia va a ser levantada a los cielos. Y ya no van a estar los ministros, ya no van a estar los hombres de Dios que tanto predicaban y tal vez eran tan insistentes en las redes, en la televisión, en la radio, ¿cierto? En los medios escritos, eran como tan insistentes. Y de pronto allí esa hambre va a hacer reaccionar a alguno. De pronto yo te pregunto en esta tarde, ¿a qué extremo necesitas llegar para volver en sí? ¿Qué hambre necesitas experimentar para volver en sí, para reaccionar y darte cuenta la actitud que estás tomando ante el Señor, la actitud que estás tomando ante su iglesia y que tú de pronto esa hambre te haga reaccionar y te haga volver en sí? Pero yo suplico al Señor que no tengas que llegar a un extremo para que tú tengas que decir, oiga, sí, esto fue lo que me llamó el Señor a hacer. Y dice aquí, sigo leyendo, volviendo en sí, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, dice este hombre, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y allí el hombre toma una decisión. Y dice, así me tenga que tragar el orgullo. Voy a ir otra vez a donde mi papá. Y le voy a decir, papá, realmente me arrepiento de esta actitud que he tomado contra ti, porque no he pecado solo contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, al tomar esta actitud tan rebelde, esta actitud tan soberbia, esta actitud tan prepotente, en donde yo pienso que tengo la vida en mis manos y todo se me ha ido de las manos. Perdóname, papá, he sido un necio, he sido una persona que no ha razonado correctamente, ¿cierto? Entonces, él vuelve en sí, él toma la decisión, pero como dice un refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? O sea, una cosa es que él piense en su corazón y diga, le voy a decir esto a mi papá, voy a ir, voy a reconciliarme, va a pasar esto y va a pasar aquello. Otra cosa es que se decida hacerlo y lo haga, actúe, ¿cierto? Y dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. O sea, sí actuó. Él sí tomó la decisión. Él sí dijo, voy a ir. Y efectivamente, ¿qué hizo? Fue. Levantándose,
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, qué hermoso, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué cuadro tan espectacular de la misericordia del Padre hacia nosotros. ¿Qué era lo que anhelaba el Padre? ¿Qué era lo que deseaba el Padre? El Padre, ¿sabes? No quiere otra cosa más que a su Hijo, a sus hijos, a ti y a mí. Nos ama el Padre con un amor profundo. Dice la palabra y que el papá no esperó, aún estaba lejos y el padre solo fue verlo. Solo fue verlo. Yo me imagino todos los días ese papá parado en la ventana mirando a lo lejos. ¿A qué horas va a volver? ¿A qué horas va a volver? Yo sé que en algún momento él va a volver. ¿A qué horas va a volver? Y tal vez nosotros, aquellos que somos padres, ¿cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto desearíamos que ellos no cometieran tantos errores? ¿Cuánto desearíamos que las cosas les fueran más fáciles? Que no tuvieran ellos que vivir situaciones duras a causa de su propia rebeldía, a causa de su propia cabeza testaruda, ¿cierto? Pero a veces ellos se meten en problemas y ellos, ¿sabes una cosa? Y yo digo a los padres, tus hijos tienen que conocer a su propio Dios. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Luego cada persona tiene que conocer a Dios como papá. Ninguno de nosotros podemos heredarle al hijo el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Tal vez el conocimiento intelectual, tal vez hacerles ver lógicamente los principios, pero ellos solitos tienen que enfrentarse a Dios y conocerlo personalmente. Personalmente, ir a Él y descubrir en Él el papá que ellos necesitan para toda la vida. Y dice aquí que el papá fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello. Conocemos nosotros ese cuadro, cómo él se echa sobre su cuello. ¿A qué olía el hijo pródigo? A cerdo, oía a lavaza, olía a fango en donde se revuelcan los cerdos. A eso olía el hijo. Y al papá no le importó echarse sobre su cuello y oler a lo que olía su hijo. Y no solamente eso, sino que le besó. Le besó. Aleluya. Le besó. Y el Señor, ¿qué es lo que más ama? Que vuelvan las personas a Él. Que vuelvan a Él. Dios le dice, ven, ven, yo te quiero abrazar, yo te quiero acoger como mi hijo. Y el Señor nos besa con su amor, no por lo que somos en ese momento, sino porque por lo que Él cree en su corazón que vamos a llegar a ser. ¿Qué vas a llegar a ser tú en el Señor? ¿Qué van a llegar a ser tus hijos? ¿Qué van a llegar a ser tus familiares por los cuales en este tiempo has estado orando? Y el Señor, no importa la condición, así huelan a alcohol, así huelan a droga, así huelan a sitios de perdición, no importa. Él se va a echar sobre su cuello si ve en ellos un arrepentimiento. Porque cuando dice la palabra que este muchacho volvió en sí, ¿qué es lo que está haciendo? Recapacitar. Como que estaba por allá en otro mundo. Se le bajó ese mundo que él tenía y esa situación lo hizo recapacitar, abrir su mente, abrir su corazón y como decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué hizo? Volver a su padre. Es decir, tal vez tenía un camino derecho para irse alejando cada vez más del padre. Y lo que hizo fue darse media vuelta y empezar a acercarse otra vez al Padre, cada vez más, otra vez a los brazos del Padre. Y el Padre tuvo misericordia, y el Padre le besó, y el Padre lo acogió, y el Padre lo restauró. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le dijo lo primero que había pensado decirle. Luego dijo,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y era verdad, ya no tenía esa dignidad, ya no se sentía él digno. Dijo lo segundo que quería decirle. Y le tenía que decir, hazme uno de tus jornaleros, ¿cierto? Era lo siguiente, hazme un trabajador tuyo en tu labranza. Y le dice, pero el padre dijo a sus siervos, o sea, interrumpió al hijo para llamar a los siervos y decir, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Tres cosas le da el padre a su hijo. Tres cosas le devuelve, cosas que él ya tenía, pero cosas que había perdido. ¿Para qué se las devuelve? Para devolver el sentido de hijo, para devolverle la dignidad. Esa indignidad que él sentía, ya no soy digno, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no soy digno. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, indignos. Ya no soy digno. Señor, pequé, hice semejantes cosas en mi vida. Ya no soy digno, ya no soy digno. Señor, ayúdame, porque, Señor, no puedo volver a ti. ¿Cómo voy a volver con esta cara? ¿Cómo voy a volver habiéndola embarrado tanto? Y él literalmente la había embarrado, ¿sí o no? La había embarrado. Y dice, Señor, ¿cómo es posible que yo vuelva a tener un lugar en tu casa? Pero, ¿qué le dice el padre? No, te voy a volver a dar las tres cosas que te hacen hijo. La primera, el mejor vestido. Y el vestido en la Biblia habla de justicia. Y eso fue de lo que nos invistió el Señor. Nos devolvió la justicia. Todas las obras de injusticia fueron quitadas y el Señor nos vistió de justicia. Dice, y poner un anillo en su mano. El anillo representa en la mano del hijo autoridad. Y el padre le devuelve la autoridad de hijo, la autoridad de heredero. La autoridad de heredero se la devuelve a su hijo. Y lo tercero, ponerle calzado en sus pies. Calzado en sus pies. ¿Quiénes eran los que andaban descalzos todo el tiempo en los tiempos de Jesús? Los esclavos. Pero cuando veían a alguien con calzado en sus pies, decían, él tiene un papá, él tiene un padre. Este hombre, esta persona tiene un papá y él va a ser guardado. Y él tiene quien lo defienda y tiene quien responda por él. Y yo te quiero decir una cosa, tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos un papá que responde por nosotros. Y el Padre restauró a este hijo en su autoridad, en su justicia y en su dignidad, su condición de hijo. Y dice aquí, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y por eso es que dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez que alguien reconoce que le ha fallado a Dios, reconoce que lo ha tenido olvidado, reconoce que tiene que volver otra vez al Padre. ¿Sabes una cosa? Hay fiesta en los cielos, hay un gran regocijo y por eso tú no calles. No calles en este tiempo de hablarle a las personas. No calles en este tiempo de ir y decirles, hey, hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios, ¿sabes? Porque hay un gozo en los cielos por cada alma que llega a los pies de Cristo. Hay un gozo, hay una fiesta, como diciendo al Cordero, diciéndole a Jesús, Jesús valió la pena. He aquí el fruto de tu sacrificio. He aquí, Señor, oh Dios, más personas llegando, más personas arrepintiéndose, más personas creyendo, Señor Jesús. Aquí está el fruto de lo que a ti te costó el entregar la vida por nosotros. Aleluya, aleluya. Y yo creo que tú y yo deseamos mucho en nuestro corazón. Deseamos mucho darle esa complacencia al corazón de Cristo y al corazón del Padre. Que ellos vean que ese sacrificio que ambos hicieron, no solo Jesús, ambos hicieron, Padre, Hijo y aún el Espíritu Santo, hicieron este sacrificio. ¿Para qué?
para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sus hijos, para que el cielo se llenara de personas que le amaran a Él. Aleluya. ¿Sabes una cosa? El Padre quiere ver su casa llena. El Padre quiere ver el cielo lleno y nosotros lo vamos a llenar para el Señor. Amén. Vamos a llenar el cielo para el Señor. Vamos a traer más personas a que conozcan a Cristo y conozcan su amor a través de nosotros. Este es el tiempo de ver a los hijos pródigos volviendo a casa, volviendo a casa. Yo declaro y profetizo sobre el mundo entero el tiempo de la vuelta de los hijos pródigos a la casa del Padre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Yo profetizo sobre las naciones un crecimiento en las congregaciones, un crecimiento llegando la gente como ríos, necesitando el aprecio, necesitando la acogida del Padre a sus vidas. Y cómo son restaurados nuevamente en su dignidad como hijos, como dignos hijos de Dios. Amén. ¿Lo vamos a creer? ¿Lo vamos a creer? Claro que sí. Lo vamos a creer y vamos a afirmarnos en eso. Dile al Señor, yo quiero ser un instrumento de la cosecha. Yo quiero ser un segador. Yo quiero ser un hombre que venga y traiga a las ovejas perdidas de Israel, como decía Jesús, a los que falta que pertenezcan a este rebaño, yo los quiero traer. Vamos, díselo al Señor, ahí donde está, dile al Señor, yo quiero ser un instrumento para ti, Señor Dios. Aleluya. Vamos a orar y vamos a terminar en esta tarde con gozo, con alegría, sabiendo que el Padre desea realmente que todos los pródigos vuelvan a su casa. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta preciosa palabra. Sabemos que hay mucho más allí para nosotros, pero queremos quedarnos meditando en esta parte de las Escrituras y creyéndote a ti, Señor, en lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Oh Padre, conviértenos en instrumentos de la cosecha. Conviértenos, Señor, oh Dios, en hombres y mujeres que traigan a otros a tu casa. Pronto la fiesta va a comenzar. Pronto la mesa va a estar servida. Pronto, Señor, oh Dios, esa gran fiesta que tanto hemos esperado por siglos está por comenzar. Y tú quieres tu casa llena. Y tú quieres, Señor, a todos esos hijos rescatados y comiendo en tu casa. Queremos ser instrumentos en tus manos para traerles en este tiempo de cosecha, Señor. Haz que tu Espíritu Santo los haga volver en sí. Y ahí donde tú estás, ora por ese hijo, ora por ese sobrino, ora por esa persona de pronto que está atada en el alcohol, en las drogas. Ora ahora por esa persona que está atada por las mentiras del evolucionismo, las mentiras del humanismo, del materialismo, del posmodernismo. Ahora, ora por esas personas que tienen su corazón endurecido, que necesitan llegar a tener un hambre, para volver en sí y acordarse de que tienen un Padre en los cielos. Y dile al Señor, Señor, provoca esa hambre. Díselo sin temor, Padre, provoca esa hambre en ellos y que esa hambre les haga volver. Ahora que es todavía tiempo, ahora, Señor, oh Dios, que estamos todavía a tiempo, Señor, hazles volver en sí, hazles reaccionar y hazles entender su gran necesidad de ti, Señor. Ahora, convéncelos por tu Espíritu Santo, ahora convéncelos, Señor, oh Dios, y que esa hambre que se despierta en sus corazones les haga reaccionar y volverse de todo corazón a ti y te puedan conocer como ese Padre, como ese Dios amoroso, como ese Señor que nosotros un día pudimos conocer, tuvimos el privilegio y la bendición de conocer. Gracias, Señor. Oramos en esta tarde creyéndote a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cree solamente. Cree que todos tus familiares, esas personas, esos amigos por los cuales estás intercediendo ahora, han de llegar al Señor. Y tú eres un instrumento precioso en las manos de Dios. Acuérdate de que esta noche
tenemos la vigilia de las primicias. Acuérdate, esta noche a las 8 de la noche, de 8 a 12 de la noche, vamos a tener esa vigilia poderosa de la Misión Suramérica. Vamos ahí a estar reunidos a través del Facebook. Acuérdate, ahí a través de el canal que tiene la misión, la iglesia de Cali, nuestra sede principal, que es Comunife Cali. Y únete allí, busca Comunife Cali a las 8 de la noche y te conectas ahí de una vez para estar esta noche celebrando a Dios, alabando a Cristo. Vamos a estar metidos en oración, vamos a estar recibiendo una palabra muy especial de parte del Señor. Ven abierto completamente a lo que Dios está por hacer. El Señor hace milagros, el Señor es todopoderoso. Vamos a gozarnos en esta noche. Sin embargo, a las 7 de la noche nos encontramos nuevamente en esta transmisión para finalizar esta historia preciosa, la historia del hijo pródigo, que a veces también hemos llamado la historia de los dos hijos pródigos, porque así como había uno menor, hubo uno mayor, que a pesar de no haberse ido físicamente, sí se fue de corazón. Y quiero hablarte de esta historia en la noche para terminar. Bueno, un abrazo, mis hermanos. Me alegra poderme encontrar con ustedes a través de estos medios y seguimos juntos allí conectados, viviendo y recibiendo la palabra del Señor. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos pues a las 7 de la noche. Bendiciones, bendiciones a todos.